con el mensaje en esta mañana, Hebreos 3, 1 al 6, mensaje 7 de esta serie sobre Hebreos. Título del mensaje es Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Hebreos 3, donde lo dejamos la semana pasada, acabamos el capítulo 2 y vamos a leer versículos 1 al 6. Hebreos 3 del 1 al 6. Fija tus ojos en Cristo. Dice, por tanto, es decir, a la luz del capítulo 1, a la luz del capítulo 2, por tanto, a la luz de todo lo que vengo diciéndoos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, considerad al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es decir, Jesús es de mayor gloria que Moisés, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ok, vamos a dividir este texto en unos puntos en un segundito. Antes de hacerlo, os hago saber que en plan general estamos entrando en el tercer gran punto teológico, en el tercer gran argumento de nuestro autor. Os dije hace meses que Hebreos, la palabra clave es superior. Jesús es superior a todo lo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tiene que argumentar al autor de esta manera? Porque en la primera iglesia algunos estaban abandonando la congregación cristiana para hacerse judaizantes. Querían regresar a la sinagoga y el autor dice es una locura porque Cristo es superior a todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Hemos visto el primer argumento del autor, versículos 1 al 3 de capítulo 1. Cristo es superior a los profetas. Y luego vimos el argumento número 2 que acabamos la semana pasada, a partir del 1:4 hasta el 2:18. Jesús también es superior a los ángeles. La religión judía es una religión de profetas y de ángeles. En ambos casos Cristo es superior. Ahora entramos en argumento número 3 y estaremos unas cuantas semanas aquí. Cristo es superior a Moisés. A partir del 3:1, y estaremos hasta el 3:6 hoy, seguiremos hasta el 4:2 en las siguientes semanas. Y quiero que entendáis algo antes de empezar. Para los judíos, Moisés era extremadamente importante. Era como el apóstol Pablo para los evangélicos. Vale, Pablo no es un miembro de la Santa Trinidad, pero Pablo es clave. Pablo es fundamental. Para un judío, Moisés era así. Estaba Dios y Moisés era su siervo. Y el autor nos va a decir que Jesús es superior a Moisés porque hasta el día de hoy, ¿qué te dicen los judaizantes en la iglesia evangélica? ¿No? Que quieren abandonar la iglesia, formar sus chiringuitos judaizantes. Te dicen, no, la ley de Moisés, exaltan a Moisés. Hoy veremos que Moisés se sujetó a Jesucristo. Moisés era cristiano, en el sentido puro de la palabra, que ya veremos en el texto, es que Jesús es superior a Moisés. Hoy tenemos 3 puntos en la predicación. Punto número 1 del mensaje, Cristo es mayor que los apóstoles y que los sacerdotes, versículo 1. Número 2, Cristo es mayor que Moisés, un argumento que estaremos viendo a lo largo de las próximas semanas. Versículos 2 al 5, usa la metáfora de la casa. Y número 6, también Cristo es mayor que nosotros, el pueblo de Dios. Ahí tenéis los 3 puntos. Una vez más, Cristo es mayor que los apóstoles y sacerdotes. Cristo es mayor que Moisés y Cristo es mayor que el pueblo de Dios. Bueno, primer punto, Cristo es mayor que los apóstoles y los sacerdotes, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, considerad al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Empezamos con 2 palabras. Por tanto, por consiguientemente, a la luz de lo que os he enseñado en capítulos 1 y 2, por tanto, considerad lo que voy a deciros. ¿Y qué hemos visto en los primeros 2 capítulos? Que Cristo es superior a los profetas. Y vimos varios argumentos en los primeros 3 versículos del texto de Hebreos 1, que rápidamente repasamos. Cristo es mayor que los profetas porque 1, Él es el Hijo.
2, Él es el heredero de todo. 3, Él es el creador. 4, Él es la imagen perfecta del Padre. ¿Cuántos profetas son imagen perfecta de Dios el Padre? 0, ¿verdad? Cristo número 5 es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. 6, Él es el Salvador. 7, Él es el Rey del universo. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Jesucristo o los profetas? Cristo es infinitamente más grande, más majestuoso que cualquier profeta. Y en cuanto a los ángeles, argumento 2, más de lo mismo. Hemos visto también en Hebreos, en estos capítulos, que el autor dice que los ángeles adoran a Jesucristo. ¿Quién es más grande? ¿El que adora o el que es adorado? Es el que es adorado. Si Cristo es adorado por los ángeles, Hebreos 1:6, Él necesariamente es mayor que ellos. Y por supuesto, los ángeles no crean, Cristo es el creador de todo. Es más, Él creó a los propios ángeles. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El creado o el creador? Pues no hace falta contestar la pregunta. Entonces, amados, a la luz de todo lo que el autor viene diciéndonos, dice, por tanto, a la luz de capítulos unidos, por tanto, hermanos santos. Esta expresión aparece justo a finales de capítulo 2 en 3 ocasiones. Hermanos. 2:11 dice, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. 2:12 también habla de los hermanos de Jesús. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Jesús habla de sus hermanos espirituales. Y 2:17 también. Debía ser en todo semejante a sus hermanos para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. 3 textos hablando sobre los hermanos de Jesús. Una pregunta para la congregación. ¿Quiénes son los hermanos espirituales de Jesucristo? Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia. Somos hermanos de Jesús. Él es el hermano mayor, nosotros somos sus hermanos. Por tanto, en el 3:1, por tanto, hermanos, está pensando en los cristianos, y somos hermanos santos. Y somos santos por 2 razones. Santos, número 1, por imputación. La santidad de Jesús es nuestra por la fe. Yo creo en Cristo, yo creo en su evangelio, su santidad me es transferida. Dios me ve vestido de la perfecta justicia de Cristo y soy santo en un segundo sentido, ya que el Espíritu de Cristo mora en mí, me santifica, me purifica, me lleva a mortificar al viejo hombre. Es que tú y yo somos los hermanos santos. Este versículo va dirigido a vosotros. Si sois del Señor, si habéis nacido de nuevo, este párrafo de hoy es para vosotros. Hermanos santos, vosotros sois participantes del llamamiento celestial. Esto nos está hablando sobre la gloria venidera. Tenemos maravillosas promesas de parte de la palabra de Dios en cuanto a nuestra esperanza futura. Os leo solamente una profecía así. Apocalipsis 21, versículo 2. Y todos podemos decir aquí Maranata al leer este texto. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El cielo y la tierra serán uno. Dios con su pueblo, no habrá más brecha, no habrá más separación, más división. Seremos uno con el Señor. Somos participantes del llamamiento celestial. Y Dios, por su buen espíritu en el presente, permite que experimentemos algo de la gloria venidera. Por ejemplo, aquí hoy en este culto, en el culto público con la iglesia, estamos alabando, estamos orando, estamos recibiendo la palabra de Dios. Y aquí el Espíritu, los poderes del siglo venidero están moviéndose entre nosotros, fluyendo, permitiendo que disfrutemos de un saborcillo de la gloria venidera. Por ejemplo, en esta mañana, ¿no? Como oró Juan Frank, somos de diferentes países, pero hay unidad en el Espíritu. Y esta unidad que estamos aquí viendo provisionalmente se hará realidad en el día de mañana. Dios en esta mañana está permitiendo que disfrutemos de un entrante. Pronto viene el plato fuerte, la gloria venidera, Cristo mismo. Y aquí en esta tierra estamos disfrutando de este saborcillo, de esta riqueza de la gloria venidera. Es que gracias a Dios somos participantes del
llamamiento celestial. Pero hay algo que es triste en el pasaje. Toda la carta de Hebreos está escrita en el contexto de apostasía. Están abandonando la iglesia apostólica. Quieren volver a Moisés. Quieren hacerse judaizantes. No, viva Moisés. Vamos a olvidarnos de Jesús. O algunos dirán, no, Jesús hasta cierto punto. Pero luego tengo que circuncidarme y guardar la comida kosher y dejar la barba larga, etc. Añadiendo, agregando a Cristo. ¿Qué debemos hacer pues si estamos en tal contexto de apostasía? Porque el movimiento judaizante está llegando a estas tierras de España también. La respuesta del autor es muy sencilla. Aquí tenéis el consejo pastoral de este hermano, versículo 1, para una iglesia que está ante el peligro de apostasía. Dice, considerad al apóstol, considerad al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema con el judaizante? No considera correctamente a Jesucristo. ¿Cuál es el problema con el católico romano? No considera correctamente a Jesucristo. ¿Cuál es el problema con el musulmán? No considera correctamente a Jesucristo. Para no caer en apostasía hay que considerar al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión. Matthew Henry, el destacado comentarista puritano, dice, este versículo significa, y cito, fijad vuestros pensamientos en él con la mayor atención. No le quites los ojos de Jesús. Es como cuando un joven se enamora de una muchacha y no es capaz de quitarle los ojos. No puede dejar de mirarla por el amor que experimenta. Así también vosotros. Si de verdad habéis nacido de nuevo, mantened la mirada puesta en el Señor Jesús, en el apóstol, en el sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Y según el texto, Cristo desempeña dos oficios. Oficio número 1, apóstol. Oficio número 2, sacerdote. Apóstol, sacerdote. ¿Cuál sería la diferencia? En primer lugar, un apóstol es alguien que habla a los hombres como un profeta en el nombre de Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Tomás, el apóstol Mateo, el apóstol que sea. Hablan a los hombres en el nombre de Dios. Pero el sacerdote lo que hace es que se presenta ante Dios en el nombre del pueblo. Así que hay matices, hay diferencias entre ambos oficios, ambos ministerios. Cristo es apóstol en el sentido de que Él nos divulga, nos predica, nos comparte la palabra del Señor. Y Cristo es el apóstol supremo, porque el texto aquí no habla de eso, es como un apóstol más. Usa el artículo definido. Considerad al apóstol. Él es el apóstol con A mayúscula. Todos los demás apóstoles toman su apostolado de este bendito apóstol Jesús. Y Él es mayor que todos los apóstoles, porque número 1, los comisionó a todos. ¿Quién comisionó a los 12? Pues Cristo. ¿Quién comisionó a Pablo? Cristo. Y no solamente comisionó a los apóstoles, Él los creó. Él es el creador de todo. Y Él es mayor que ellos también, porque donde Pablo y Pedro y Mateo y Bartolomé anuncian la palabra de Dios, Jesucristo en sí mismo es la palabra de Dios. Él es el apóstol de apóstoles. Él es el apóstol superlativo. Para no seguir a los judaizantes, considerad al apóstol Jesucristo. Y sabemos que Él es apóstol también por todas las señales apostólicas que hizo. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 10:38, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y de nuevo Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Como apóstol de apóstoles, como Mesías escogido, Cristo hacía proezas. Pablo habla de estas obras apostólicas en 2 Corintios 12:12 diciendo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Jesucristo pues es el gran apóstol. Apóstol, por cierto, significa enviado. Él es enviado por el Padre, viene al mundo para anunciar la palabra de Dios y luego comisiona
a apóstoles subordinados a su santa autoridad. Y aprovecho la ocasión para deciros algo importante a lo que está pasando en la iglesia en España ahora, es que los apóstoles comisionados por Jesús constituyeron el fundamento. Espero que me hayáis oído bien. Los apóstoles comisionados por Jesús constituyeron el fundamento de la iglesia, Efesios 2:20. ¿Por qué es esto importante? Porque, queridos hermanos, me da gran tristeza deciros que no solamente en el mundo anglosajón, no solamente en América Latina, ahora en España hay una nueva doctrina. Y la doctrina nos enseña que ahora el pastor Will, si saca su cursito pagando 500 euros, puede ser el apóstol de Almería. No, hermanos. Yo nunca podré ser un apóstol. Sí, en el sentido de un enviado de Dios, todos somos apóstoles. Pero cuando hablamos de apóstol con A mayúscula, comisionados directamente por Cristo, con señales apostólicas, no hay más apóstoles. Y si esto te ofende, lo siento, pero es la palabra de Dios. El apóstol constituye el fundamento de la iglesia. Porque vamos a pensar en este edificio. Este edificio se levantó en el año, Nicolás, Nicolás, ¿sabrás? 69, pero diga, este edificio en sí, ¿cuándo fue construido? ¿Alguien sabe? Construido. En el 69 fue construido. Ok. Los fundamentos, dice Nicolás, el año 69, este edificio en el cual estamos fue levantado. ¿En qué año se colocaron los fundamentos? Sí, seguramente 68, 69. Lo que no vamos a hacer es poner los fundamentos ahora, 2026. El edificio ya está levantado. Los fundamentos están puestos. ¿Cómo pueden haber apóstoles hoy si los apóstoles constituyen el fundamento de la iglesia? Cristo escogió a hombres para poner el fundamento. Él es la piedra angular y está el fundamento profético y apostólico. Y dicho sea de paso, en la Biblia hay requisitos para ser un apóstol. Requisito número 1, 1 Corintios 9:1. El apóstol es un testigo ocular de Jesús. ¿Cuántos de los apóstoles hoy en la iglesia latina, en la iglesia española, en la iglesia anglosajona, cuántos de esos apóstoles han visto al Señor Jesús? Ninguno. Sí, ellos, yo he visto a Cristo, he tenido mis sueños, por supuesto, con sus sueños, visiones, mintiendo en el nombre de Dios, no han visto a Cristo. Pero los verdaderos apóstoles sí, hasta Pablo vio la gloria de Cristo resucitado. Requisito número 2, Gálatas 1:1. El apóstol es comisionado directamente por Cristo. ¿Cuántos de los apóstoles charlatanes hoy han sido comisionados directamente por Cristo? 0. Ni uno solo comisionado por Jesús. Y número 3, como acabo de enseñaros, 2 Corintios 12:12, el apóstol tiene que hacer señales. No milagros falsos mintiendo, milagros comprobados, milagros objetivos. En este sentido, los 3 requisitos se cumplen en el fundamento de la iglesia. Eran apóstoles comisionados por Cristo, testigos oculares, hacían señales. Estas cosas no se pueden cumplir hoy en el siglo XXI. Es que en un sentido vale, todos somos apóstoles porque somos enviados por Dios con el fin de predicar la palabra, pero no hay más apóstoles en el sentido fundacional de la palabra. Y por encima de los apóstoles, ya que son muy importantes, está Cristo, piedra angular. Considerad a este apóstol, considerad a Jesucristo, considerad al Señor. Él es nuestro apóstol. Y es más que apóstol, porque sí, nos predica en el nombre del Padre, pero también es sumo sacerdote. Dice ahí, versículo 1, considerad al apóstol y sumo sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Hay 2 actividades, y estas actividades salen nombradas en nuestras confesiones de fe protestantes, en nuestros catecismos. El sacerdote número 1, presenta ofrendas por los pecados, sacrificios por los pecados. Actividad número 2, intercede por el pueblo pecador. ¿Okay? Número 1, presenta sacrificios por los pecados. Número 2, intercede por los pecadores. Nuestro amado Cristo desempeña ambas actividades. Os pongo una prueba de Hebreos también. Primera cosa, presenta ofrendas por los pecados. Os leo, Hebreos 7:27 dice: esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La maravilla del Nuevo Testamento es que Jesús no solamente ofrendó un corderito, un buey, Él se ofreció a sí mismo.
en expiación por el pecado. Él es sacerdote. Y no solamente da su vida en expiación por nuestro pecado, Él simultáneamente intercede por el pueblo del pacto. Hebreos 7:25 declara: Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Jesucristo ahora mismo, amada iglesia, está a la diestra de Dios orando por vosotros. Y por eso perseveráis en la fe. Por eso amáis a Dios y andáis en el Espíritu, porque Cristo ora por vosotros. ¿Sabéis cuándo perderéis vuestra salvación? El día que tu fiel sumo sacerdote Jesucristo deje de interceder por ti, deje de orar por ti a la diestra, ten por seguro que perderás tu salvación. Pero aleluya, a la diestra del Padre hay uno que es fiel. Hay un sumo sacerdote que clama por nosotros de día y de noche. Y si hoy somos salvos, no es gracias a nosotros, es gracias a su fiel intercesión sacerdotal. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Es que Él es apóstol, pero también es sacerdote y sumo sacerdote. Y he compilado una breve lista aquí de 10 razones por las que Jesús es superior a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Estaremos viendo algunas de estas cuestiones más adelante, capítulo 7, cuando compara a Aarón con Melquisedec, pero voy a conformarme con una lista de 10 observaciones rápidas y a ver si podéis completar las frases que he dejado medio escritas. Número 1, porque es Cristo superior a todos los sacerdotes. Según Hebreos 7:27, los sacerdotes presentan sacrificio a Dios, pero Jesús, exactamente, Él se presenta a sí mismo. Él es el sacrificio, Él es superior a los sacerdotes. Número 2, los sacerdotes no eran más que hombres, pero Jesús es Dios. Dios y hombre a la vez. Hebreos 1, versículo 8. Número 3, los sacerdotes eran pecadores, pero Jesucristo, impecable. Hebreos 4:15. También, la Virgen María no era impecable. Era tan pecadora como nosotros, necesitada de salvación. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Lucas 1, 46-47. María no era inmaculada. El único ser humano inmaculado e impecable es Jesús de Nazaret, Señor y Salvador. Razón número 4. Los sacerdotes tenían un ministerio temporal, pero Jesús tiene un ministerio eterno. Hebreos 7:24. Número 5. Los sacerdotes son del orden de Aarón, pero Jesucristo es del orden del Melquisedec. Y ahí vamos a estar capítulo 7 estudiando Melquisedec a fondo, que estoy trabajando esto ahora en mi despacho entre semana. Número 6. Los sacerdotes eran constituidos sin juramento, pero Jesucristo fue constituido sacerdote con juramento divino. Dios mismo presta juramento. Hebreos 7:21. Juró el Señor diciendo: tú eres sacerdote para siempre, conforme al orden del Melquisedec. Buscadme, hermanos, un solo sacerdote, según el orden de Leví, según el orden de Aarón, que haya sido constituido por juramento divino. No hay ni un solo sacerdote, ni siquiera Leví, ni siquiera Aarón, pero Jesucristo sí, porque Él es superior, Él es mayor que los sacerdotes. Razón número 7, Cristo es superior. Hebreos 9:24. Los sacerdotes eran ministros en el tabernáculo terrenal, pero Jesucristo es nuestro ministro en el santuario celestial. En efecto. Número 8. Los sacerdotes no podían quitar el pecado. Escrito está, Hebreos 10:4. La sangre de los toros y de los machos cabríos no quita el pecado, pero Jesucristo se quita el pecado de una vez y para siempre. Hebreos 10:11-14. Penúltimo, los sacerdotes presentaban muchas veces los mismos sacrificios, pero Cristo una sola vez para siempre. Hebreos 10:11-14. Y número 10, los sacerdotes de Aarón servían a los israelitas, pero Jesucristo es sacerdote mundial, universal, aleluya, todas las naciones que están en su amada iglesia. ¿Os dais cuenta? Jesucristo como apóstol es incomparable. Jesucristo como sacerdote es incomparable. Considerad pues
al apóstol, considerad al sumo sacerdote. Y si en nuestra iglesia estáis de verdad apasionados por Cristo, si vivís contemplando a Jesucristo, no vais a seguir a los judaizantes. No va a resultar atractivo su mensaje. Así que por favor, iglesia, fija tus ojos en Cristo. Considera al apóstol, considera al sumo sacerdote, porque teniendo tus ojos puestos ahí, ni los católicos romanos, ni los musulmanes, ni los judaizantes, ni los apóstoles y profetas de hoy no te van a resultar atractivos. Fija tus ojos en Cristo. Él es suficiente. Aleluya. Amén. Ok, amados, pues hasta aquí el primer punto. Cristo es mayor que los apóstoles y que los sacerdotes. Y ahora, como dije en la introducción, en el judaísmo hay un profeta de profetas. Es supremamente importante para los miembros del antiguo pacto. Este profeta es Moisés. Moisés era intocable. No en los, digamos, en los seminarios de aquel entonces. Si tú querías ganar un debate en un seminario judío antes de venir a Jesús, todo lo que tenías que hacer para ganar el debate era comprobar que Moisés apoyaba tu postura. Así de sencillo, ¿verdad? Si Moisés había dicho algo, habías ganado el debate. Moisés era así de importante. Moisés era un pez gordo en el judaísmo. Y ahora el autor de Hebreos, habiendo oído la voz de los judaizantes, nosotros seguimos a Moisés, no seguimos a Jesús. El autor ahora va a decir, pero vamos a ver, Jesús es mayor que Moisés. ¿Por qué vais a seguir a Moisés en vez de Jesús si Jesús es mayor y Moisés era discípulo de Jesús? Es lo que vamos a ver aquí en punto número 2 del mensaje. Versículos 2 al 5. Dice la palabra: el cual es fiel, hablando de Jesús. Jesús es fiel al que le constituyó. ¿Quién constituye a Jesús como apóstol y sacerdote? El Padre, ¿verdad? Así que Jesús es fiel al Padre como apóstol, como sacerdote. Como también lo fue Moisés en la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Bien, Jesús es mayor que los apóstoles. Jesús es mayor que los sacerdotes. Y ahora Jesús es mayor que el gran apóstol del judaísmo, Moisés. Y aquí el autor está atacando directamente a los judaizantes. Los tiene en mente al redactar esta frase. Jesucristo es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque el propio Antiguo Testamento nos dice que Moisés era cristiano. Moisés era un creyente mesiánico. Él tenía fe en el Salvador. Por ejemplo, Jesús mismo nos dice en Juan 5:46, está hablando, por cierto, a los judíos: si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió acerca de mí, profetizó acerca de mí. Ok, iglesia en actividad, vamos a pensar como congregación. ¿Dónde escribe Moisés acerca del Señor Jesús? Pues, hermanos, en el Pentateuco tenemos un montón de ejemplos. Voy a nombrar algunos de estos ejemplos. El primer ejemplo, en el huerto del Edén. Después de la caída, tenemos el protoevangelio, Génesis 3:15, y dice la palabra de Dios que la simiente de la mujer aplastará la simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de Eva? Pregunto, ¿quién es la simiente de Eva? Jesucristo. Es una profecía mesiánica. Moisés escribió acerca de mí. Y de hecho, si seguimos con Génesis, aprendemos que el Mesías será no solamente simiente de Eva, será simiente de Abraham, simiente de Isaac, simiente de Jacob, y justo a finales, en el 49:10, será simiente de Judá. Y menuda casualidad, ¿de qué tribu es Jesús de Nazaret? De Judá. Es que Moisés dio testimonio de mí. Y luego tenemos la profecía ultra conocida de Moisés. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Moisés profetiza acerca de Jesús. Moisés es un precristiano, es un creyente mesiánico.
Moisés no fue justificado por sus obras. Moisés fue justificado por su fe en el apóstol Jesucristo, en el sumo sacerdote Jesucristo. Moisés es un creyente, Moisés es un cristiano. Si hoy Moisés estuviera en nuestro púlpito, ¿sabes lo que te diría desde aquí, esta congregación Geneluque Almería? Él hoy diría a la congregación: iglesia de Geneluque, confía en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, alaba a Cristo, exalta a Cristo, presta atención a Cristo, olvidaos de mí y glorificad a mi Señor y Salvador Jesucristo. Moisés no quiere que tú le glorifiques. Moisés quiere que tú des la gloria a Cristo. Y lo mismo de María. Si María estuviera aquí hoy entre nosotros, nos diría: no oréis a mí, no me busquéis en oración, orad a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Amados, no glorifiquemos a Moisés, glorifiquemos al Señor de Moisés, al apóstol de Moisés, al sumo sacerdote de Moisés, al Señor Jesús. Moisés entonces habla acerca del Señor Jesús. He dado unos cuantos ejemplos. Y él era fiel, según el versículo 2, Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque antes de seguir con la exposición, fíjate en cómo el Nuevo Testamento habla de Moisés. Dice que era fiel. Vale, yo regreso al Antiguo Testamento. ¿Moisés era pecador? ¿Moisés era pecador, iglesia? Sí, no era impecable. Hemos dicho, el único ser humano inmaculado e impecable es Cristo. Moisés era pecador y sabemos que había pecado. Por ejemplo, no pudo entrar en la tierra prometida porque golpeó la roca, ¿verdad? En vez de hablarle a la roca, según el mandamiento de Dios, golpeó la roca. Y por tanto no pudo entrar en la tierra prometida. Pero ahora en el Nuevo Testamento, fíjate, todo está perdonado, todo está olvidado, está en la gloria y la Escritura habla de él como un hombre fiel. Y por ejemplo, cuando abres Hebreos 11, la lista de héroes de la fe, no nombra los pecados de los santos de antaño. Y esto es algo maravilloso. Por ejemplo, podemos pensar en gente como David con sus pecados. Y el Nuevo Testamento dice de él, por ejemplo, en Hechos 13:22, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vamos a ver, era un asesino, era un adúltero, pecó contra ti grandemente, Señor. Ya, todo está olvidado, todo está perdonado. Por ejemplo, leemos acerca de Lot. La palabra de Dios nos dice de Lot en 2 de Pedro 2:7, era varón justo. Si hay un solo adjetivo que yo nunca hubiera escogido después de leer el Génesis y el relato de Lot, el único adjetivo que no habría escogido hubiera sido el adjetivo justo. Pero veis, todo es perdonado, todo es olvidado, el pecado es quitado en el nombre del Señor Jesús. Y gracias a Dios ahora Moisés es considerado fiel. Y hay que reconocer, hizo proezas en el nombre del Señor. Plantarle cara al faraón, constituir el tabernáculo, denunciar lo del becerro de oro delante de todos los idólatras. Por la gracia de Dios era un siervo fiel. Pero lo que el autor quiere decirnos es que Moisés no es nadie en comparación con Cristo. Versículo 3 y versículo 4. De tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es digno de más gloria que Moisés. Moisés era fiel porque es Cristo más glorioso que Moisés. Dice, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ok, en la iglesia tenemos al hermano Ramón. Digamos que Ramón levanta, ¿verdad? Una casa. El razonamiento aquí es sencillo de seguir, ¿verdad? El razonamiento del autor es, el que construye la casa es mayor que la casa. La casa es inanimada, la casa es impersonal, la casa depende de factores externos a ella. Es que la casa revela algo de la inteligencia de Ramón, su sabiduría, su experiencia. Y a través de esta casa vemos un reflejo de la gloria de Ramón en este caso. Y de la misma manera, cuando pensamos en la casa de Dios y a Moisés como un siervo de dicha casa, ¿quién es mayor? ¿El que está en la casa trabajando como siervo o el que levantó la casa? El que construyó la casa. Pues según el razonamiento del autor, Cristo es mayor que Moisés porque Él crea la casa. Él levanta la casa. Moisés no crea la iglesia.
Moisés no forma al pueblo de Dios. Moisés ministra entre un pueblo que Dios Todopoderoso había formado. Es como yo cuando llegué a Almería hace 10 años, ¿verdad? Había pueblo de Dios ya constituido. Hubo pueblo del Señor ya salvo. Yo no salvé a nadie aquí en esta congregación local. Dios me envió como ministro para servir en una casa que Él había levantado por el poder del Espíritu Santo. Así que Cristo es mayor que Moisés, porque Moisés es un simple pastor de una congregación que fue creada por Cristo mismo. Cristo es mayor que Moisés. Y Él es mayor que Moisés, no solamente en el sentido que venimos diciendo, en el sentido de que ha creado la casa, ha dado salvación al pueblo, ha formado este pueblo. También debemos acordarnos de algo también. En la creación normal, porque estamos hablando de recreación, Cristo ha formado un pueblo salvado, pero este pueblo salvado, pensando en su creación, no en su recreación, en su creación natural, ¿quién creó a Moisés? ¿Quién creó a todos los israelitas? Cristo, el Verbo eterno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En el principio, ¿verdad? El Dios Trino creó todo lo que hay. Así que Cristo es mucho mayor que Moisés. Moisés y toda su iglesia es creación de Jesucristo y recreación de Jesucristo. Porque entonces dicen los judaizantes, no, Moisés es mayor que Jesús y vamos a seguir a Moisés en vez de seguir al Nazareno. No tiene sentido ninguno, es una locura. Es como un estupor hubiese sido derramado sobre las mentes de los judaizantes. Que te quede bien claro, amado. Cristo es mayor que cualquier profeta, cualquier apóstol. Y te lo voy a demostrar con una ilustración magnífica sacada del Nuevo Testamento. Acompañadme, vamos a subir al monte de la transfiguración y Jesús empieza a resplandecer como la luz del sol. Y de repente aparecen juntamente con Jesús Moisés y Elías. Y Pedro, Jacobo, Juan están ahí flipando, ¿verdad? No pueden creer lo que están viendo. Y de repente la voz divina dice, desde el cielo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia y contentamiento. Ahora la gran pregunta sería, ahí está Moisés, ahí está Elías, ahí está Jesús Nazareno, treintañero. Cuando Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ¿de quién está hablando el Padre? Jesús. ¿Quién es mayor? ¿Moisés, Elías, Pedro, Jacobo, Juan o Jesucristo? Jesucristo es mayor. Ser judaizante es una locura. Cristo es superior. Cristo es mayor. Cristo entonces es Señor sobre la casa, Hijo de la casa le pertenece a Él. Moisés fue fiel. Sí, fue fiel. Pero Moisés no es Dios. Moisés no es el creador. No glorifiquemos a Moisés. Y acaba el texto diciendo ahí, el versículo 5, la última parte que no hemos comentado todavía. Moisés era fiel, última cláusula del versículo 5, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés era fiel para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto se refiere a lo que estamos predicando hoy en el Nuevo Testamento. La predicación de Jesús. Moisés fue fiel en su generación a lo que hoy estamos anunciando. Fue fiel a testificar de Jesús. Y tú y yo hoy estamos alabando a Dios, proclamando la palabra de Cristo acerca de su gloria. Por ejemplo, hoy predicamos el protoevangelio. Predicamos que Cristo es la promesa hecha a Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Predicamos que Jesús es el gran profeta anunciado por Moisés. Y hermanos, he puesto solo 3 ejemplos ahí. 3 ejemplos. Eva, los patriarcas y lo del profeta de Deuteronomio. Pero todo el Pentateuco, todo está señalando hacia el Señor Jesús. Agrego algunas ilustraciones más para que este punto quede bien, pero bien clarito. Pensad en todo el sistema sacrificial de Israel. Cada vez que un sacerdote mataba a un animal, derramando su sangre inocente ante los ojos de Israel, ¿de quién estaba profetizando? De Jesús. De hecho, el propio oficio sacerdotal estaba testificando de Jesús. Todo sacerdote, profeta de Jesús. Todo animal sacrificado públicamente, profeta del Señor Jesucristo. Hermanos, hasta el propio tabernáculo. Olvidaos del altar, los animales y los sacerdotes. El tabernáculo, ¿qué es? Es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres.
Y ahora, amados, ¿dónde está el lugar donde Dios y el hombre pueden disfrutar de paz y de armonía? Este lugar ya no es un tabernáculo físico. Este lugar se llama Jesucristo, templo de Dios viviente, tabernáculo celestial. Él es el tabernáculo. Un ejemplo más. Moisés levanta la serpiente en el desierto. Y todos los israelitas que habían sido mordidos por esas serpientes que tenían veneno, todos los israelitas que se fijaban en la serpiente de bronce, fueron milagrosamente sanados. Y Jesús, en su charla con Nicodemo, Juan capítulo 3, cita el pasaje de Números 21, de la serpiente 21:9. Y dice el Señor Jesús, Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Es que hoy os anuncio a todos, está hoy la serpiente de bronce. Está Jesucristo siendo predicado. Y hoy, para tú recibir vida eterna y perdón de los pecados, ¿qué tienes que hacer? Fija tus ojos en Cristo. Considera al apóstol. Considera al sumo sacerdote. Cree en Cristo y verás la vida. Un niño de 4 años puede considerar a Jesucristo. Un abuelo de 84 años puede considerar a Jesucristo. Hoy considera a Cristo. Cree en Él y será salvo eternamente. Gloria a Dios. Amén. Por tanto, hoy la exhortación para la iglesia es: fija tus ojos en Jesús y así no te dejarás seducir por los judaizantes. Y la exhortación para los incrédulos es la misma. Fija tus ojos en Cristo y serás salvo eternamente. Creyentes, incrédulos, fijad vuestros ojos en Jesucristo. Amén. Y lamentablemente vamos llegando al último punto de mensaje de hoy. Versículo 6. Jesús también es mayor que el pueblo de Dios. Así que es mayor que los apóstoles y sacerdotes. Él es mayor que Moisés. ¡Wow! Y finalmente, número 3, es mayor que nosotros. Es mayor que el pueblo que Él creó. Versículo 6. Dice: Cristo, como hijo, fijaos, hijo, no siervo, hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vale, Moisés está en la casa, pero Moisés tiene el oficio de... quiero una cita textual de la palabra. Moisés lo dice en el versículo: siervo fiel, siervo, ¿ok? Moisés es siervo, pero Cristo no está en la casa como siervo. Cristo está en la casa como... Ok, ahí está el hermano Nico, que vive cerca de nosotros. Nico tiene su casa. En cuanto Nico salga de este mundo, y Jessica también, ¿de quién será su casa? Sus hijos, a no ser que pongan el nombre del pastor en su testamento. La casa será o de Lucía o de Nico, ¿verdad? Y aquí también Cristo no es el siervo. No es el siervo. Cristo es el hijo. ¿A quién le pertenece la casa? A Jesucristo. La casa no le pertenece a Moisés. La iglesia no le pertenece al pastor. La iglesia es de Jesucristo. Él es el hijo. Todo es suyo. Es que Dios sí levanta a siervos, pastores como Moisés, amén, para su alabanza, sin lugar a dudas. Pero Cristo es infinitamente más importante. Mira, los siervos se levantan y se van, ¿verdad? Unos están 10 años, 20 años, 30 años, otros 6 meses, otros fallecen. Los siervos vienen, se van y así estaremos hasta que Cristo no regrese. Pero hay un pastor que es eterno. Hay un pastor que nunca se aparta de su iglesia. Hay un pastor en cuyo corazón estamos 24/7. Este pastor es el Señor Jesús. Y somos su casa, dice el 6. La cual casa somos nosotros. Ok. El autor está pensando en los judaizantes. Ellos se jactan de tener la casa de Dios. Y ahora un pensamiento revolucionario neotestamentario. No. La casa de Dios no es el templo en Jerusalén. No.
La casa de Dios es el pueblo de Jesucristo. Hace poco en nuestros estudios del Apocalipsis, yo os cité Apocalipsis 2:9, donde Jesús dice de los judíos lo siguiente. Esta frase es fuertísima. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Madre mía. Jesucristo era judío según la carne. Pero él está negando categóricamente que la salvación tenga que ver con factores étnicos, con factores nacionalistas. Hay israelitas que son salvos, sí, pero no son salvos por ser judíos. Son salvos porque han puesto su fe en la esperanza de Israel. Han confiado en la estrella de Jacob. Han creído en Jesucristo y por tanto son salvos. Pablo es salvo, Pedro es salvo, judíos que pusieron su fe en Jesús. Y hay gentiles que también son salvos. Pero porque somos salvos por ser gentiles, de ninguna manera. Somos salvos porque hemos creído que Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tenemos fe en el Mesías. Por tanto, los judíos, los israelitas que creen en Jesús, los gentiles que creemos en Jesús, somos, según la oración de Juan Frank, un solo pueblo. Y este pueblo es casa de Dios. Entonces, no necesitamos ir al templo en Jerusalén para estar en la casa de Dios. No. Si somos de Jesucristo, somos casa de Dios. La iglesia es la casa del Dios viviente. Cuidado con el movimiento judaizante. Que Dios nos libre de este error. Hermanos, en abril del 2024, el pastor que sale ahora en la pantalla, su nombre es Pastor John Aguayo. En abril 2024, él empezó a tontear, años antes empezó a tontear con esta línea judaizante. Él salió en un directo en YouTube, en su canal, circuncidándose públicamente. Sí, de verdad, esto hasta dolor decirlo, ¿no varones? Gloria a Dios por ser del Nuevo Testamento. Le circuncidaron al pastor en directo en su canal de YouTube. Porque volvió a Moisés, volvió a Torah, volvió a pensar que no, la casa es algo físico. No, hermanos, Cristo mismo nos dice, derribad este templo. En 3 días yo lo levantaré. Pero tú, si este templo hemos tardado 46 años en construirlo y tú lo levantas en 3 días, mas no entendían que él hablaba del templo de su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo si tenemos fe en Él, en el dueño. Cristo es el dueño de la casa. Y Él no predica un mensaje de salvación por judaísmo. Él predica un mensaje de fe. Moisés predicó salvación por fe. David, salvación por fe. Todos los profetas, salvación por fe. Permitidme citaros una frase del dueño de la casa de Dios. Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que considera al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Tengo que dejar de comer cerdo para ir al cielo? Gloria a Dios, no. ¿Tengo que abstenerme de cortarme la barba para ir al cielo? No. ¿Tengo que ir 3 veces a Jerusalén al año para ir al cielo? No. ¿Qué tengo que hacer yo para ir al cielo? Según el dueño de la casa, yo tengo que ver al Hijo y creer en Él. Es un mensaje de solus Christus. Es un mensaje de sola fide. Este es el evangelio que nosotros anunciamos. Por medio de la fe en Jesús somos salvos. Y por supuesto, aprovecho para decir, si de verdad hay fe en Jesús, viviremos para su gloria. Habrá una nueva vida para su alabanza. Y acabamos todo con la última parte de versículo 6 hoy. Para realmente saber si somos de Dios o no, si somos del dueño de la casa o no, acaba el texto diciendo que tenemos que retener firme hasta el fin 2 cosas. 1, la confianza, o podéis, si queréis en lápiz, poner ahí la fe. Y número 2, la esperanza, que nombró Ramón a principios del culto. La fe y la esperanza. ¿Cómo puedo yo saber en esta mañana si yo pertenezco a la casa de Dios?
si yo soy de su dueño, si yo de verdad soy del equipo de Moisés con fe en el Mesías, ¿cómo puedo yo saber si soy de Cristo? Porque persevero, número 1, en fe y persevero en esperanza. En primer lugar, la fe. La fe. La fe. Tú tienes fe porque el Espíritu de Cristo mora en ti. Por tu poder natural tú no puedes creer en Cristo. El Evangelio es locura. El Evangelio no puede ser creído. ¿Quién puede creer en un mensaje de salvación por la justicia de otro? Si todos en la calle te dicen, no, yo voy al cielo porque yo soy bueno. O voy al cielo porque no soy pedófilo. No soy violador. No soy tan malo como los criminales. Todos creemos en salvación por justicia propia. El Evangelio te dice, la salvación es por justicia ajena. Justicia de otro. Justicia de Cristo. Tú no puedes creer este mensaje. Es una locura. Entonces cuando yo te digo hoy, tú serás salvo por la justicia de Jesús, porque dentro de ti brota un amén, aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo mora en ti. Tu corazón está circuncidado. Has sido instruido por el cielo. Tú tienes fe. Cuando yo te digo algo que es absurdo para el mundo, Jesucristo es simultáneamente hombre y Dios. El mundo se parte de la risa y tú con toda la solemnidad del mundo dices, aleluya, así es y así será. ¿Por qué dices tú esto? Porque el Espíritu de Cristo mora en ti. El Espíritu da testimonio de Jesús. Así que, porque crees en la salvación por Él, porque tienes fe del Espíritu. Porque crees que Cristo es Dios hombre, porque tienes la fe del Espíritu. Porque crees que Él quitó tu pecado en la cruz. Porque crees que resucitó el tercer día. Porque crees que vendrá en gran gloria por segunda vez para salvarnos. Porque tú tienes el Espíritu Santo. La fe está en ti. Y esta fe es la señal de que eres del dueño de la casa. Así que te pregunto, ¿tienes fe en Jesús? ¿Crees lo que te estoy predicando en esta mañana? ¿Estás en sintonía con lo que el pastor está diciendo? ¿O es un lenguaje raro, extraño, difícil de entender? Si tú eres de la fe, tú puedes decir, sí, pastor, puede ser que no sea un doctor en teología, pero yo creo con todo mi corazón que Cristo es Dios hombre, que Él es la propiciación por mis pecados, que Él vendrá por mí, que Él es mi fiel pastor hasta el día final. Gloria a Dios, esta fe que tú tienes es del Espíritu Santo. Esta fe no depende de tu intelecto, no depende de tus estudios. No, esta fe depende de la gracia de Dios Todopoderoso por medio del Espíritu Santo. Dios da fe a su pueblo. Y no solamente perseveramos en confianza, en fe, sino que también, según el texto, perseveramos en la esperanza. Y agrega, el gloriarnos en la esperanza, el gozo en la esperanza. Este mundo te ofrece 100,000 razones para entrar en depresión. Todo lo que vemos de lunes al sábado nos entristece, nos hace entrar en desaliento, desánimo. Pero amados, cuando hemos nacido de nuevo, y hay esperanza en nosotros, una esperanza puesta por el Espíritu Santo dentro de nosotros, incluso cuando estamos derramando lágrimas, en momentos difíciles, encontramos dentro de nosotros un ancla, una fuerza, una esperanza que nada en este mundo es capaz de quitar. ¿A qué se debe? No se debe a nuestra madurez emocional, se debe a que tenemos el sello del Espíritu Santo. Se debe que uno todopoderoso está en nosotros y nos está guardando. Y con gran alivio yo puedo decir a todas las ovejas de Cristo en esta mañana, cuando salgáis de estas puertas hoy, amadas ovejas, el que va a guardaros es el Santo Espíritu de Dios. ¿Os imagináis si la perseverancia de nuestra iglesia local en Almería dependiese de mí? ¿O dependiese de los diáconos? ¿O dependiese de los hermanos más maduros de nuestra congregación? ¡Ay de nosotros! Malditos seríamos. Pero aleluya, podemos salir de aquí hoy sabiendo que esta esperanza que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros seguirá ahí hasta el día final. Sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Y qué prediqué hace un par de semanas en el culto de bautismo en la casa de Antonio y Eva, verdad? ¿Qué vimos ahí? Pablo decía a los corintios, os prediqué el Evangelio, Cristo crucificado, Cristo resucitado. ¿Sois salvos? Sí. ¿Creísteis ese mensaje? Y si perseveráis en él. Hay mucha gente que viene a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Hemos conocido unos cuantos. Están aquí con nosotros unos meses, tal vez unos años,
y luego se largan, no quieren saber nada. Algunos hacen judaizantes, otros siguen una iglesia católica romana, otros abrazan el ateísmo diciendo la iglesia evangélica es un aburrimiento, no me interesa, no quiero saber nada más al respecto. Pero tú estás aquí. ¿Y cómo es que tú después de 5 años, 10 años, 15 años, más de 20 años, algunos aquí en la congregación más de 40 años, porque seguís aquí hoy con esta esperanza, con este gozo? Porque sois labranza del Señor. Sois de Dios, sois lo que sois por la gracia de Dios. Y que nadie aquí diga, oh, bueno, yo estoy en la fe desde hace 30, 40 años porque soy magnífico, soy un creyente de pata negra. No, tú eres un cristiano de corazón negro, eso sí lo tienes negro. Si estás todavía en la fe, se debe a tu fiel pastor Jesucristo, y mediante su Espíritu Santo Él te ha guardado y te guardará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, hablas con un verdadero creyente. Año 2026, ¿usted cree en Jesucristo? Sí, con todo mi corazón. Vuelvo a hablar con este creyente. 2036, hermano, ¿usted sigue creyendo en Jesucristo? Oh, sí, con todo mi corazón. Y vuelvo a hablar con él en el 2086. Hermano, ¿usted sigue creyendo en Jesucristo? Sí, sigo creyendo. Gloria a Dios. Esta esperanza es eterna, es puesta por el Espíritu Santo, es la señal de que somos de Dios. Esos judaizantes estuvieron en la iglesia apostólica durante un tiempecito, unos cuantos meses, unos cuantos años, algunos tal vez tocando en el equipo de la alabanza, otros tal vez predicando, pero con el paso del tiempo el árbol se dio a conocer mediante los frutos. Los verdaderos creyentes empiezan en Cristo, perseveran en Cristo y serán glorificados en Cristo. Hoy pues, persevera. Y una vez más, ¿cómo puedo yo perseverar hasta el fin? Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en el apóstol. Fija tus ojos en el sumo sacerdote. Fija tus ojos en la esperanza de Moisés. Fija tus ojos en Cristo. Y gloria a Dios, habrá fe, esperanza y gozo hasta el día final. Es que hoy te pregunto, querido hermano, ¿tienes este gozo en el alma? ¿Tienes esta esperanza? Sí, hay altibajos emocionales, pero te estoy preguntando por algo más profundo que eso. Te estoy preguntando por algo que está en el seno de tu corazón, que es el poder de Dios, el poder que operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, está en ti. Este gozo, esta esperanza que sobrepasa todo entendimiento humano, es la señal de que has nacido de lo alto y que eres del Señor. Y si está en ti, pues esta fe, esta esperanza, este gozo, tienes que dar toda la gloria a aquel que puso esta esperanza en ti, esta fe en ti, este gozo en ti. ¿Quién te lo puso ahí? El dueño de la casa, el Señor Jesús. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Y vamos a orar al Señor antes de hacerlo y vamos a cantar. ¿Qué canción vamos a cantar hoy? Sí, todos lo estáis pensando, ¿verdad? Muy bien. Les tengo el don profético, hermanos. Recapitulamos los 3 puntos de hoy. Número 1. Cristo es mayor que los apóstoles y sacerdotes. Apóstol porque nos predica la palabra. Sacerdote porque presenta ofrenda delante de Dios en el nombre del pueblo. Es mayor que todos porque es el creador de todos, comisiona a todos. Él es mayor. Número 2. Cristo es mayor incluso que el propio Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es un siervo en la casa. Cristo construyó la casa. Cristo creó la casa. Cristo es el heredero de la casa. Él es el hijo de la casa. La casa le pertenece a Él. Moisés es un simple pastor de la congregación. Así que Cristo es superior a Moisés. Y dicho sea de paso, la esperanza de Moisés era el Señor Jesús. Qué locura cuando nos dicen hoy en las redes sociales, prefiero seguir a Moisés. Es el espíritu del anticristo, hermanos. Es el espíritu del anticristo. Es una locura. Y finalmente, número 3, Cristo es mayor que el pueblo de Dios. Él creó la casa, Él creó a sus miembros y Él está por encima. ¿Y cómo podemos ver que somos miembros de esta casa? Porque tenemos confianza, tenemos este gloriarnos que es gozo y tenemos esperanza. 3 señales de que somos de la casa de Dios. Fe en Jesús, gozo en Jesús, esperanza en Jesús. Y si tenemos estos 3 frutos, gracias a Jesucristo, el dueño nos ha hecho suyos, a Él sea la gloria. Entonces hoy oremos fijando nuestros ojos en Cristo. Y una vez más, a todo creyente en este lugar te digo,
fija tus ojos en Cristo. A todo incrédulo aquí sentado en esta mañana, te digo lo mismo, fija tus ojos en el Señor Jesucristo. Oremos a Dios Padre, dando gracias por Cristo. Aleluya. Amén.